Saludos, mis hermanos toltecas alrededor de este plano. Nicanashkan, Notlalpalolistli, Inistlin Yolot, Inlolistli. Inan Hueyanahuac, Incali Mexico. Los saludo en rostro y corazón, en vida y movicierto, desde la Gran Anáhuac, en la Casa de México. Esta ocasión les traigo una hermosa lectura acerca de las 4 virtudes toltecas que desarrollaron los abuelos, el Nahui Olin, como vemos aquí, 1, 2, 3, 4, C, Omeya y Nahui, con Macuili, la quinta esencia en el centro. Siempre va a evocar a la quinta esencia en el centro, que es el corazón, porque toda la enseñanza tolteca va del corazón para allá, y que viene a equilibrar toda la esencia, la unidad, en la cual lo describieron como el camino del mago, el camino del Nahuali tolteca, el camino del Masehuali, que decide emprender por cuenta propia para autotransformarse día a día, todos los días, estar consciente de actualizarse. Como estamos en un programa, en una simulación, es lo mismo, nos tenemos que actualizar día con día para ser una mejor versión de nosotros mismos y correr a través de este software de información de inteligencia artificial con conciencia para proyectar nuestra propia realidad desde aquí, no desde aquí, desde la unidad, no de la dualidad y de la ilusión de la mentira, desde la esencia que somos todos cuando nos reconectamos con nuestro ser interior, que está en el corazón, nuestra alma, para ahí tener espíritu, la conexión real. Bueno, el Nahui Olin tolteca, los abuelos lo ejemplificaron con 4 arquetipos principales, en el cual sintetizaron en uno solo que proyecta a otros, el cual le llamaron Tezcatlipoca, que significa su humear del espejo, o el humo en el espejo, o el espejo humeante, el cual advoca a la percepción aquí en este tonal Matrix. Para los toltecas, Tezcatlipoca es el arquetipo primordial, porque es la proyección del Nahuali, la totalidad, y es la percepción con la que experimentamos aquí, y aquí la percepción está muy limitada. Entonces por eso teníamos esos conceptos de Nahuali, Tonali, sabiendo que el Nahuali es la totalidad, la esencia, la plantilla original, y el Tonali es una muy pequeña parte, una porción, un fractal de esa totalidad que podemos percibir, un porcentaje minúsculo. Entonces no es una dualidad, porque el Nahuali no tiene dualidad, es unidad. El Tonali es nada más una pequeña proyección de la totalidad, reflejado en este mundo de espejos de ilusión. Tonali significa luz, de ahí deriva la palabra ilusión. También la palabra luto, que es muerte, o lutar, luchar, la lucha. Por eso esta Matrix es de constante lucha, y te domestican y te programan a pensar que todo es luchando, 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 y no es así. Nosotros hablamos de guerra, pero no de la guerra hacia afuera, ni de una guerra como el concepto que tenemos hoy, que es pelear y luchar, sino es un control más bien de nuestra percepción y de nuestra proyección. Eso es a lo que llamaban guerra antes los abuelos, es ampliar la percepción y hacerte responsable y consciente de tu propia proyección en este Tonali Matrix, en este simulador holográfico, electromagnético.
Esa es la verdadera guerra, no pelear hacia afuera. El que pelea hacia afuera está perdiendo el tiempo. Entonces por eso los abuelos crearon este arquetipo llamado Tezcatlipoca, que significa eso, el espejo humeante o sumear del espejo. Porque la vida en esta ilusión, en esta simulación, es un reflejo de juego de luces en espejos que se proyectan y que dan la proyección de movimiento y de ciertas cosas que llamamos vida o tiempo. Pero no es más que un juego de luces en el cual solo podemos percibir una mínima fracción. Inclusive ya dentro del tonali, nuestros sentidos están muy limitados y la percepción del tonali para el ser humano intoxicado moderno, domesticado, aún más se cerró más esa percepción, porque sabemos que hay animales que pueden ver más allá del infrarrojo, más allá del ultravioleta, o escuchar más allá de otras frecuencias, y nosotros no. Entonces, porque nuestros sentidos están opacados, están atrofiados y obstruidos con toxinas, mucosidades, parásitos, mucho ruido que no nos deja escuchar la esencia. Entonces, si de por sí estamos en un mundo donde la percepción de la realidad es una pequeña porción, nosotros dentro del mismo fractal estamos aún más limitados. Y parte de esa percepción que podemos ver le llamaron Quetzalcóatl también. Quetzalcóatl también es lo que podemos percibir. Porque Coatl, la serpiente, es una forma de onda. Y es la forma de onda densa en la que vivimos. La forma de onda dual. Que a la vez significa evolución, que tenemos que transformar por nuestros propios méritos. Salir de esa forma de onda ilusoria, densa, que nos atrapa. Ese impulso magnoeléctrico que nos atrae. Esas son las fuerzas que no nos dejan, la electricidad y el magnetismo. Ese arnés psicotrónico que nos tiene también con las frecuencias atrapados aquí. Y por eso es la metáfora de Quetzalcóatl. Lo que se percibe aquí en el tonal, y Quetzalcóatl pertenece al tonal y es también un mapa para evolucionar, para salir de él. Y Tezcatlipoca es el nahuali, la totalidad, que también es una metáfora del éter, la eternidad, la esencia y la sustancia original. Pero también es una metáfora de lo que estamos viviendo en este tonal, de cierta manera, porque ese espejo está siendo velado, no podemos ver, por esos humos y por esos velos que van cerrando nuestra percepción. Y esos velos se traducen primero en las toxinas físicas, en el mundo del carbono, que se está degradando cada vez más la energía hacia el carbón, del cristal al carbón. Entonces están carbonizando nuestros sentidos, nuestros ojos, nuestras fosas nasales, nuestras cuerdas vocales, las glándulas, todo se va carbonizando por la manera en la que vivimos, y eso nos limita aún más la percepción aquí. Y esos humos también después a la postre se convierten en programaciones, que son los patrones, hábitos, costumbres, creencias, paradigmas, dogmas, en los cuales nos han dormido en este sueño profundo. Entonces Tezcatlipoca también simboliza el sueño profundo, el sueño colectivo en el que estamos, en el cual cada uno está proyectando desde la ilusión las cosas que te implantan, que te hacen insertos holográficos para proyectarlo. Entonces ese concepto de Tezcatlipoca es básico el día de hoy, porque nos va a ayudar a ampliar esta sabiduría para aplicarla y empezar a romper este juego siniestro en el que nos han metido, que nos metieron aquí y no nos dijeron las instrucciones, o tal vez hasta nos las dijeron pero se nos han ido olvidando. Como sea, es que ya no las recordamos, y también es parte de las dos, tampoco te las dijeron. Entonces por eso hay que saber los comandos adecuados para hackear esta realidad. Y el sendero del guerrero tolteca, del nahuali tolteca, nos enseña a percibir
y hacer una toma de conciencia para después ir a la acción. Entonces el primer movicierto, Seolin, movicierto, moverte con certeza, no movimiento con mentira. Pues le llamaron al Tezcatlipoca negro, que es el Tezcatlipoca primordial. Es el arquetipo de Tezcatlipoca per se. Y está ejemplificando aquí en el tonal la conciencia. Que esa conciencia está nublada, está siendo hackeada. Y ese amor que tenemos en el corazón también está siendo bloqueado. Es esa sustancia etérica que está dentro nuestro, que nos da vida, como parte de la melanina también. Entonces este Tezcatlipoca nos viene a decir, el primer movicierto, la primera acción que hay que hacer es tomar conciencia, salir de la ignorancia, saber qué se está haciendo, dónde estás parado y cómo funciona este plano en el que estamos viviendo, cuáles son las instrucciones. Una toma de conciencia holística, primero de tu cuerpo, cómo funciona tu avatar. Que avatar también podemos decir que es el atar que nos ata a esta realidad cuando está densificado, pero a la vez es el transporte para salir cuando activamos nuestro Merkaba orgánico, cuando cambiamos de frecuencia al cuerpo. Entonces la primera acción que debe tomar todo ser humano es desde el movicierto de la energía pasiva, estar en modo pasivo para que puedas observar desde otro enfoque esta realidad con calma, entrar en espíritu, o sea, en tu respiración, escuchar la respiración. De ahí viene la palabra espíritu, que es inspirar con conciencia, el aliento de la vida, quitando el oxígeno, dando la orden a tus pulmones que solo respiren ese nitrógeno y ese tleyot, que en la India le llamaban prana, nosotros le llamamos tleyot, y practicar ijimati, el control de la respiración, apartando el oxígeno, que es el veneno, porque la composición mayoritaria del aire es nitrógeno, más no oxígeno. El 80% del aire es nitrógeno, el restante es oxígeno y otros gases nobles. Y el oxígeno, como su nombre lo dice, oxida y quema. Entonces hay que hacernos consciente. La palabra oxígeno viene de oxiso y gen, el gen de la muerte, del oxiso, porque es literal, todo lo que toca el oxígeno lo va quemando, lo va oxidando. Y es lo que hace que los hongos proliferen. Y también si vemos que dejamos cualquier cosa después de unos días, los hongos toman control y acaban con todo. Y todo se empieza a oxidar en contacto con los diferentes metales, principalmente el hierro. Entonces entrar en espíritu es eso, en la respiración, y controla la respiración es el control del balance del cuerpo, porque la respiración controla el pulso cardíaco y el pulso cardíaco controla el pulso sanguíneo. Es esa trinidad que tiene que estar en neutralidad, en una frecuencia en resonancia. Tienen que estar sincronizados, sin tiempo, sin cronos. Entonces eso significa espíritu. Dejemos de todas las cosas que le han añadido hoy en día la New Age, todo lo que es espíritu. La gente cree que es espiritual es hacer yoga o hacer tal ejercicio o meditar o hablar con ciertas palabras. No, es parte de, pero lo que real core es espíritu, su nombre lo dice, es la inspiración, el que estés controlando tu respiración. Vivimos de respirar, acuérdate, no de comer. Y después también espíritu en arameo antiguo significa conexión, es como el wifi, estar conectado no al wifi artificial de la tierra, de la Matrix, sino al de la fuente original y que está contigo. Entonces cuerpo y alma, cuando están conectados, se da el espíritu, la conexión. Entonces Tezcatlipoca nos viene a decir, hazte consciente cómo funciona tu cuerpo, conócete tú y conocerás el universo, dice el dicho. Conócete a fondo cómo funcionas, y para eso tienes que experimentar.
conociendo cómo son las funciones reales del cuerpo, depurándolo. Y entre más puro esté el cuerpo, más encontrarás esa conexión. Cuerpo limpio, mente limpia. La mente deja de interferir cuando el cuerpo está limpio. Antes decían los toltecas, estar limpio es el grado más cercano a llegar a ser un Dios. No con el concepto de Dios que hoy sabemos, pues, para repetir un poco el contexto y nos entendamos, pero quitándole toda esa tontería de las religiones, de esos dioses falsos, sino divinizarte a ti. Y como sabemos en todas las leyendas, los dioses son amortales, no mueren. Es lo mismo contigo. Entonces hazte consciente. El Tezcatlipoca nos lleva al subconsciente y a traerlo aquí al presente. Y ese es el primer acto para todo cambio. Salir de la ignorancia. Saber que estamos parados en una simulación virtual, en un videojuego. Y aprender cómo funciona todo para poder salir de aquí. Y saber interactuar. Entonces los abuelos decían, aprende a estar en el tonal Matrix sin ser del tonal Matrix. Aprende tú a manejarlo con conciencia. Porque sea como sea, estamos creando la realidad. Pero no somos conscientes. Entonces ahora que tú eres consciente y te haces responsable, ahí cambian las cosas. Tú la proyectas como quieras. Y empezamos a co-crear. Porque somos fractales de la fuente, de la esencia. Entonces tenemos esa misma potestad, ese mismo poder co-creador, pero lo hemos olvidado y lo delegamos siempre afuera a todas esas entidades siniestras en las que nos han dictado a creer y a rezar y a pedir. Nos han quitado nuestro poder soberano, pero ya es hora de recuperarlo. Pero también para eso te tienes que hacer responsable. Entonces el primer acto es eso. Tezcatlipoca te dice, quita los humos, los velos. Y el espejo también es tu cuerpo, porque somos seres de cristal, pero se está carbonizando y esos son los velos también, el carbón. Entonces ese humo, en vez de que sea carbón, energía degradada, más bien conviértelo en vapor, en hidrógeno, en ese potencial de hidrógeno que esté cristalino, prístico, de sílice, neutro, ni ácido ni alcalino. Y para eso tu cuerpo requiere, que es un cristal, que es un espejo, que esté depurado, que esté en chipagua, en purificación y transparencia, como decían los abuelos, para que refleje una mejor imagen hacia afuera, más acorde, en resonancia, en coherencia. Y para eso para producir ese vapor necesitamos agua y calor, temperatura adecuada, ser templados. Y cuando se dan esas dos energías, se llama tlachinol y agua quemada, y surge la tercera fuerza, que es el vapor. Y ese es hidrógeno que está dentro de ti. Entonces el agua necesita ser limpia, que esté corriente, que sea transparente, fluida, no estancada, no acidificada, que no tenga patógenos. Y la temperatura debe estar también en la cantidad adecuada. Cuando hay ese balance, se da la alquimia de la vida. Entonces este Tezcatlipoca es eso. Nos está enseñando a tomar conciencia de lo que somos. Y de ahí, cuando el cuerpo se empieza a depurar, el subconsciente empieza a ceder y se va mostrando más como es. Y te empieza a mostrar cosas que están ahí debajo del iceberg, que no hemos querido ver, porque estamos atrapados en la ilusión y viviendo desde la mente de la mentira y desde el cuerpo parasitado, en la glotonería, la embriaguez y la fornicación. Entonces ahí vamos poniendo más humos, y la mente le damos rienda suelta y ya empieza a causar todas las demás distorsiones emocionales. Todo basado en el miedo, traumas desde la niñez, y que vamos repitiendo patrones familiares, patrones de tu ciudad, de tu país, del planeta, de todo tipo. Primero alimenticios, repitiendo todo lo que nos han dicho los adultos, en vicios y en cosas nocivas. Y después en comportamientos, la palabra dice me comporto con mentira,
porque todo lo que somos es debido a lo que estamos alimentando, porque el intestino controla Entonces, si el intestino está sucio, ¡pum!, le abres puerta a la mente descontrolada. Y el sistema lo sabe, por eso se empeña en envenenarnos, en acidificar el terreno, el cuerpo, para prepararlo para que la mente después florezca como ellos quieren. Entonces, no es verdad que te lean los pensamientos. Más bien los pensamientos te los han implantado. Por eso es que lo saben, no te los leen. Es lo mismo, es que no son profetas, no hay profecías. Sino están siguiendo un guión, un script que ya está. Entonces no es que no existan las profecías. Aquí el reto está en que nos demos cuenta de dónde estamos parados, de ese guión, saberlo, sin fanatizarnos, pero para no seguirlo y romperlo y cambiarle la dirección. Nosotros crear el propio guión de esta película llamada vida. No como Truman Show. Al principio, esa película nos está diciendo Truman, el hombre verdadero, que cuando se da cuenta cómo es todo, cambia el guión que ya estaba escrito para él. Él ya tenía lo que llaman destino, porque vivía en una farsa. Y cuando se dio cuenta que no estaban las cosas sucediendo como él presentía que algo andaba mal, le cambió y le dio vuelta y se salió. Por más que lo quisieron engañar, y al final también inclusive hablarle de supuesto demiurgo Dios, y no salgas porque allá afuera es un mundo malo, y qué vas a hacer sin la protección mía y de este mundo que creamos para ti. O sea, ahí te lo están diciendo clarísimo. No te salgas del corral, aquí estás seguro, como los animales. Aquí tienes comida, tienes casa, tienes todo, amigos, que todo era falso. Afuera no sabemos qué va a pasar. Y Truman decide, lo siento, pero yo me voy a vivir la realidad, no esta farsa, donde estoy prisionero. Entonces por eso hay que cambiar, hay que saberlo, pero no alimentando el egregor, siendo conspiranoicos y poniéndonos sugestivos todo el tiempo. Ya va a pasar esto y va a pasar lo otro. No, vamos a denunciarlo para que no caigamos en la trampa, pero sin darle nuestra energía, mantenernos estoicos lo más posible, sin la emoción, sabiendo cuál es el truco, pero para no caer y voltearle la tortilla. Entonces por eso Tezcatlipoca es muy importante, porque nos está hablando de hacer esa toma de conciencia. Vean qué grande es este arquetipo que nos enseña, y que cabe aclarar que no son dioses ni esas tonterías. Aquí no tenemos esos pensamientos falsos de superioridad, inferioridad y de rezarle y alabar a nadie. No, son simplemente enseñanzas para la practicidad de la vida, y que los abuelos, al menos en la cultura tolteca, nos dejaron. Y así en todas las culturas están los arquetipos. Yo hablo de los que conozco más y de lo que se refiere a este canal. Entonces Tezcatlipoca nos viene a enseñar, hazte consciente de que también los pensamientos, la mayoría no son tuyos, porque de entrada, más que pensar, hay que sentir y experimentar. Entonces nos invita a percibir la vida desde la experiencia, más no de la creencia. Creer es crear, acuérdate, pero estás creando bajo una falsedad. Entonces están induciendo pensamientos porque el cuerpo está sucio. Entonces la antena se abre y te programan vías ondas, bombardeándote con ondas, radiofrecuencias, etc. Y después, con optogenética, la luz, destellos de luz, etc., todo lo que está pasando hoy en día, te implantan, inclusive en los sueños, te implantan incepciones, insertos holográficos, y muchas cosas de las que haces no eres tú. Y aparte esa personalidad inducida de las estrellas también, la astrología, persona significa máscara, no es tu personalidad. Todo te lo han inducido y no te das cuenta que tu vida ha sido falsa. Y Tezcatlipoca te viene a decir, hazte consciente de esta falsedad y te voy a enseñar cómo despertar, nos está diciendo. A la vez su nahuali, su guardián, es un jaguar, un ocelot o tecuani, que es el que mejor visión tiene en la oscuridad. Entonces es el animal que te viene a decir, hay que tener visión en lo oscuro para saber ver y moverte con sigilez y además acecharnos. Ese es el primer paso también de Tezcatlipoca, el acecho. Acecha tu mente para que la controles, esa máscara, esa personalidad, y no te proyectes desde el Necoyaut, desde la pelea. De Tezcatlipoca se deriva el camino del guerrero, pero del guerrero interno, ese guerrero jaguar que te enseña a acecharte,
que sabiendo el que pelea hacia afuera está perdiendo energía. La pelea es hacia adentro contra esto, contra los parásitos y las programaciones y todos esos humos y velos. Si no, estás perdiendo el tiempo. El Nekok-Yaut es ese arquetipo que te hace pelear afuera y buscar guerra con los demás cuando sabes que estás ahí, te están drenando toda tu energía fina. Entonces hay que vencer a ese Nekok-Yaut y con la fuerza del jaguar saber ver y acechar. Y también a veces es necesario ese jaguar. Le decían en náhuatl Tecuani, y Tecuani significa el que se devora a las personas, pero es de manera metafórica, porque sabemos que el ser humano, al menos en el mundo animal, no tiene depredador. Arriba sí, tantas entidades y arcontes y todos estos seres sí nos depredan. Es más, hasta somos mismos víctimas de la raza humana zombie. Pero el jaguar es una metáfora, el que se devora a las personas, pero te está hablando de esa fuerza desmedida. Cuando te quieres devorar todo sin conciencia, entonces a veces llega ese jaguar, te tiene que dar un zarpazo y despertarte. Entonces aquí los abuelos decían, cuando se toca a fondo es para tomar impulso, no para quedarte en el fango y estancado. Entonces es muy importante la lección de Tezcatlipoca, el primer arquetipo, hacer esa toma de conciencia, salir de la ignorancia, porque si no sabemos qué está pasando, pues vamos a seguir repitiendo. Entonces por eso el primer paso es salir de la ignorancia y asumir el camino de ese guerrero. La guerra florida, Xochitl, que es el guerrero florecido, que tiene que emprender este camino, este sendero de autotransformación personal. Pero para eso primero esté consciente, saca las cosas del subconsciente, límpialo, pero primero limpia tu cuerpo, limpia tu espejo. Porque una vez que el cuerpo se limpia, es más fácil. Hay un dicho que dice, las terapias no funcionan cuando el cuerpo está sucio. Y cuando el cuerpo está limpio, las terapias no son necesarias. Entonces ahí podemos usar ciertas cosas a veces, no digo que no, ¿cierto? Estamos jugando también, pero sepas que esos son satélites para ayudarte a la verdadera labor que es limpiar tu cuerpo, chipagua, purificación. El cuerpo físico es todo. ¿Por qué crees que se empeñan en envenenarte? Si fuera nada más el rollo emocional o astral o todas esas cosas que te hacen dar vueltas, pues sería muy fácil también para el sistema. Entonces en cambio el sistema vemos cómo se empeñan en envenenar a la población desde hace mucho tiempo, porque saben que de ahí empieza la parasitación. Entonces purifica tu cuerpo, límpialo, ya esté consciente de lo que está pasando y empieza a reconocer los patrones. Entra en teomania, que es interiorizar, entregarte a tu energía. Y la meditación, su nombre lo dice, me edito, hago una edición. Y nosotros la llamamos recapitulación. Recapitula, hace ejercicios de recapitulación en el modo pasivo para recordar, volver al corazón de lo que tienes que cambiar. Y el subconsciente te va a ir sacando las cosas, esos patrones, limpiarlos y autotransformarlos. Haz cortes psicomágicos, como lo enseña nuestro hermano Dr. Saleta, que son muy buenos. Entonces está bien, todas esas cosas son un buen principio, pero no creas que es lo único, no creas que por hacer un corte psicomental, ya. No es un gran principio porque estás ya decretándolo y sabiéndolo, y ya es el trabajo 50% hecho cuando lo traes a la realidad y puedes hablar de él. Pero falta la siguiente cosa que sigue el siguiente Tezcatlipoca, pero bueno, en resumen, el primer Tezcatlipoca, el negro, es eso, que te hagas consciente de esa eternidad, de ese éter que tienes en tu melanina y que seas un espejo limpio para que reflejes una mejor versión de ti afuera y proyectes esta realidad a conciencia. El segundo movicierto es el Tezcatlipoca azul o blanco, podría ser, que le llamamos Huitzilopochtli, que significa el colibrí sureño, el colibrí izquierdo, que es una metáfora también de esa guerra. A veces lo solían traducir, que es una mal traducción, pero porque es metafórica, es de manera metafórica, el dios de la guerra, que no dice ni dios ni guerra, pero como sabemos que esto es una guerra interna, entonces por eso lo relacionan. Pero cuando lo tradujeron los europeos, al llegar aquí, pues quisieron agarrarse de todo para, ya ves, son guerreros sanguinarios y mataban y sacrificaban corazones y pura tontería para justificar la invasión y el genocidio, pero nada que ver. Todo es de manera metafórica y alegórica para aprender y de autotransformarte. Entonces el significado es colibrí izquierdo, que es la segunda fuerza que hay que aplicar, que es la acción. Muévete, la fuerza de la voluntad. Una vez que ya lo sabes, te hiciste consciente,
No basta con eso, porque sabemos que fumar es malo, hasta te lo dicen los cigarrillos, fumar mata, y muchos que ya lo saben no le importan, dicen, no me interesa, yo sigo fumando. Entonces ahí vemos que no basta con hacerte consciente. Claro que sí es el primer paso, pero la segunda cosa que hay que poner a hacer es la fuerza de la voluntad para que ese cambio suceda en tu vida, si no, no sirve para nada. Y Huitzilopochtli simboliza eso, el colibrí, que el colibrí es ave que nos viene a enseñar fuerza de voluntad, porque es un ave pequeña, que el órgano más grande que tiene es el corazón, y puede volar hacia adelante, hacia atrás, a un lado, a otro. Para ella no hay límites, vuela con su propia esencia, no tiene esas programaciones de aerodinámica, la gravedad, esas tonterías. Entonces los abuelos la vieron y dijeron, wow, hay que actuar como esa ave. Y además que hiberna, se mete 40 días para morir y renacer como el ave fénix. Es una metáfora hermosa de poner en práctica esto. Y también decían, ¿por qué la guerra? Porque es esa guerra interna, es lo que tiene que usar ese guerrero. Por eso en el himno nacional mexicano empieza la letra, mexicanos al grito de guerra. Pero no la guerra afuera, reitero, es lo que te hacen creer, que tienes que enlistarte en el ejército y armar. No, esas tonterías no. Mexicanos al grito de guerra florida, interna. Hasta ahí está el mensaje, los abuelos nos lo decían. La fuerza de la voluntad es lo que un nahual y tolteca, un macehuali tiene que aplicar para autotransformarse. Y es ese Tezcatlipoca de la fuerza de la voluntad que le sigue quitando velos. Ya empezó y ahora quita otro más. Empieza a purificar, porque la acción es lo que nos define. Tus acciones te definen. Tú me puedes decir 1000 palabras, pero si no lo proyectas en tu accionar, y ese es el problema, que no hay aplicabilidad. Aplicable es ordenar tu sentir, que puede estar relacionado también con el pensar, tu palabra y tu acción en una misma dirección. Sientas, hables y hagas en una misma dirección. Y ahí empieza ya a ordenar ese guerrero interno y a controlar el Necoyao de manera más concisa, en la praxis, en la experiencia. Por eso todo tolteca se define como seres humanos que sacan todo de su corazón y experimentan por cuenta propia. Hay que experimentar, hay que hacer. Si no, no se pueden realizar nada de esos cambios que queremos en la vida. Y así te vas autotransformando. Y a esa serpiente le vas quitando otra piel, la vas depurando, le vas poniendo una pluma, le quitas una piel densa y una pluma. Por eso está el Quetzalcóatl como base de lo que es el tonali. Y aquí viene el camino del mercader, el que te enseña a negociar. El primero fue el guerrero y es hacia adentro. Y ahora el siguiente te enseña hacia afuera. ¿Cómo interactuar en el mundo afuera? Que lo proyectamos entre todos. Y a la vez interactuamos con diferentes frecuencias de los demás y del entorno. Entonces hay que saber negociar. El mercader te enseña a negociar, no de manera monetaria, ni esas cosas especulativas, sino hacer acuerdos, primero contigo, después con los demás, para tener sobre todo lo básico de toda relación, que es comunicación, comunicarte. Comunica, exprésate bien. Por eso el primer acuerdo tolteca es honra tu palabra. Porque si honras tu palabra vas a tener credibilidad. Además aprendes a interactuar con la resonancia afuera, con las frecuencias, con el campo resonante, con la frecuencia adecuada. Y sabiendo el que habla menos y actúa más, vale más. Porque hablando gastamos mucha energía y además es un lenguaje de balbuceo y es un lenguaje distorsionado que nos está haciendo maldecir en vez de bien decir. No hay coherencia en los lenguajes modernos. Pero entonces honra la palabra con la acción. Si tú prometiste algo, cúmplelo, sobre todo contigo, pero también con los demás, porque aquí el mercader te enseña que con los demás, para que así fundamentemos las relaciones con bases en la acción y tengas credibilidad, y así los demás te van a respetar cuando actúas de manera coherente. Después vamos al tercer Tezcatlipoca, que es llamado el Tezcatlipoca rojo, que es Xipetotec. Esa tercera acción, tercer movicierto, Yeyolin, significa, Xipetotec significa el de que se quita la piel, el desollado. Y no que te quites la piel física, como también lo han malinterpretado,
o eran desolladores. No, son otra metáfora de quitarte esas cosas que ya sobran. Ya una vez que estás en la práctica, ahí empiezas a ver lo que tienes que deshacerte, hacerte más ligero, eso se trata. Pues primero va relacionado a exfoliar tu piel física, limpiarla, porque la piel es el órgano más grande que tenemos y es por donde más salen toxinas. Entonces por eso los abuelos crearon el sistema de higienización, donde entramos a la casa del vapor, el temazcali, a sudar para sacar la toxina física. Y cuando sale la toxina física sale la emocional, porque esa es la que lo provoca. Limpiar sudando, y además con eso fortaleces la sangre. Y también por el contrario usar el frío. Esas dos técnicas, meter al cuerpo en un estrés positivo en ese aspecto, no estrés emocional, sino el estrés físico, nos ayuda a fortalecer nuestro sistema, nuestro escudo protector de defensa, para dejar de activar el sistema inmune, porque el sistema inmune es el que se está peleando y el que nos está deteriorando. Pero en cambio tu escudo de defensa original, resonante, te hace estar en un equilibrio. Entonces por eso quítate una piel vieja, quítate toxinas, estando descalzos en la tierra también. Eso desinflama los tejidos, te conecta con la tierra de manera magnoeléctrica y te desioniza de manera correcta todos los iones positivos que son los malos para la salud. Entonces también interactuar con la naturaleza, bañarte en los ríos, lagos, mares, y eso nos va a ayudar a estar más en contacto con la naturaleza. Higienizar tu cuerpo, no nomás bañándolo, sino hacia adentro, depurando, limpiando tus intestinos, practicando ayunos periódicos como estilo de vida, enemas, lavados intestinales, purgantes. Ahora hay que echarle muchas ganas porque estamos en una era de muchos venenos. Entonces eso es quitarte una piel para que vayas depurando el cuerpo y así el cuerpo empieza a regenerarse, empieza a rejuvenecerse otra vez. Nos han hecho creer que envejecer es positivo, que envejecer es natural y la muerte es natural, bla, bla, bla. No caigas en ese juego. Aquí cada quien, pues, como dijimos, creer es crear, y como la creencia está tan fuerte, pues allá cada quien. Pero cuando empiezas a experimentar esto como estilo de vida, te das cuenta de la importancia de Xipetotec, de quitarse la piel vieja. Y después, esa piel vieja de cuando se depura el físico, pues empiezan a ir también los traumas, los miedos, las inseguridades, los patrones, las emociones que venimos arrastrando de generación en generación. Empezamos a sanear nuestro árbol genealógico también, nuestro linaje. Y así que sea un parteaguas desde el nuestro hacia adelante. Pero también hacia atrás ayudamos a sanar la energía de ese árbol. Pero lo importante es hacia adelante, de cuando nosotros se marque un antes y un después, para las nuevas generaciones que puedan venir, vengan con otro chip y con las instrucciones más claras. ¿Pero por qué? Porque nosotros lo vivimos, le damos el ejemplo. Somos coherentes y lo proyectamos en nuestras vidas. Entonces no le podemos decir a nuestros hijos, no bebas Coca-Cola y tú lo haces. No fumes y tú lo haces. Entonces eso es muy importante, que enseñemos con la coherencia y nos vamos a ir quitando todos esos traumas y velos que por culpa de la toxemia no podemos conocer el verdadero amor, la amplitud modulada de onda resonante que está dentro y afuera nuestro también. No la podemos respirar, no la podemos sentir y confundimos el amor con apegos, celos, miedos, inseguridades. Entonces eso no es el amor, ni tampoco es eso de las películas. Es una partecita, tiene de qué, pero es realmente una frecuencia que está ahí, no la podemos percibir, ni respirar, ni sentir porque está nuestro cuerpo obstruido. Entonces por eso quítate y vacía de todo esas programaciones, y eso va a ser más fácil cuando el cuerpo esté limpio, porque recuerda otra vez, cuerpo limpio, mente limpia. Entonces Xipetotec nos enseña a quitarnos esa piel vieja y nos enseña también el tercer sendero del guerrero, que es el sendero del monje, del que busca hacia adentro y que sabe que la conexión siempre ha estado, no tiene que religarse como la religión religare. Ya estamos, pero lo hemos olvidado.
El hacedor de puentes, que es el pontífice, eres tú. No necesitas un ser exterior, ni un rabino. Ya se terminó el tiempo de los chamanes, de los gurúes, de los rabinos, de los pastores, de los curas. Basta de seguir cosas afuera, de las religiones también. La religión es el amor y está en el interior. Empieza por ti. Y después los preceptos y principios de la naturaleza, los elementos, que somos todos. Aquí no hay superiores ni inferiores. Son simplemente expresiones de la misma fuente en diferentes frecuencias, que llamamos fractales. Pero un mineral, un vegetal, una planta, un árbol o un animal no es superior ni inferior a ti. Somos parte de la misma esencia expresada en diferentes frecuencias. Entonces es muy importante darnos cuenta que ya se acabó el tiempo de esas mentiras y dejes de buscar fuera lo que tienes dentro. El camino del monje es eso, que busques hacia adentro y que no basta solo con meditar que está bien, si te gusta hazlo, pero sepas que nada más es una forma, no es el fondo. Como también aquí mucha gente que se empluma y danza y también ya se creen toltecas guerreros. No, está bien, te gusta, como reitero, hay que divertirnos, son juegos que nos hacen pasarla mejor, sí, nos ayudan, nos van haciendo que el camino sea más llevadero, pero no es el fondo. Y el fondo es eso, realmente autotransformarte y reflejarlo con coherencia. Entonces por eso busca hacia adentro, en Teomania, entregarte a tu divinidad, entregarte a tu energía, no afuera, pídete a ti todo. Por eso nosotros abrimos nuestro Talmalani, nuestro altar personal donde sacamos todo y proyectamos nuestra vida, constelando con nuestra estrella, constelación con la estrella nuestra, no las de afuera, con tu esencia. Por eso le llamamos a las estrellas en agua Tzitlali, C1, Tlali, tierra, pero esa está dentro de ti, no allá arriba. Entonces tú eres la primera tierra, porque eres también fractal de la tierra. Y para eso pues entonces Xipetotec y el camino del mago nos se viene a enseñar eso. Y después llegamos al Nahuiolin, al cuarto movicierto, el sendero del Tezcatipoca amarillo, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, el gemelo precioso y el útero fecundo, que es como dije en un principio, es cuando ya te realizas, es la evolución del ser, cuando pasas de ese mundo reptiliano, de reptar, de tener visión a ras de piso. Esa serpiente la fuiste evolucionando con tu accionar, con tu coherencia, con tus actos. La fuiste cambiando y transformando en algo más bello. En vez de tener escamas, le salieron plumas. Y ese es tu cuerpo. Y la forma de onda, la vas transformando y es cuando haces la evolución. Y transmutamos de carbono a silicio. Y de ahí podemos empezar a seguir subiendo la frecuencia para hackear esta simulación y poderte largar de una vez por todas de aquí, de esta matrix ilusoria. Entonces es para romper el hechizo, y ese es Quetzalcóatl, evolución, y rompas la ilusión de la percepción limitada. También útero fecundo, que te fecundes a ti y reconozcas ese gemelo precioso que somos seres multidimensionales y que hay que conectarnos con todos. Pero para eso tu percepción tiene que crecer y estar más puro tus sentidos y empezar a manifestar nuestras potestades y potencialidades originales, depurando los sentidos. Y ese es el camino del mago, el que ya sabe proyectar su realidad afuera con conciencia, rompe con el hechizo y no deja pasar esos programas que lo llenen de esos pensamientos que el sistema nos está bombardeando para que actuemos de tal manera, con tal comportamiento. Pensamientos destructivos, de violencia, de tristeza, de dependencia, de densidad, de glotonería, de embriaguez, de fornicación, etcétera, etcétera. Y ese es el verdadero mago, el que ya sabe generar su realidad. Se hace responsable, deja de pedir afuera y ahora lo empieza a manifestar, sabiendo también los comandos adecuados, la palabra correcta, actuando en coherencia. Y también sabe que con poco tiene mucho, que sabes que entre menos es más. El Nahual y Tolteca sabe que el que viaja más ligero, viaja más cómodo y mejor. Ligero de todo,
especial de emociones, pensamientos, pero también de cosas materiales. Y a la vez tú te puedes proyectar las cosas materiales como un medio. La materia es un medio, no un fin. Tú no está peleado que puedas tener lo que quieras para moverte, porque esto es un plano de bonanza, donde hay abundancia, no hay escasez. Pero el programa te hace creer, la inteligencia artificial, que sí, y empieza a especular, y a meterte miedo, y a meterte la impronta del trabajo, con traba, y con sufrimiento, que es tripalium, también 3 palos. Entonces más bien hay que hacer labor, y eso ya está también de manera mecánica en nosotros, y simple corde, no mente, simple corde, hay que activar también procesos dinámicos, donde hay que equilibrarlo, tanto lo que ya tenemos mecánico, pero después inducirlo con lo dinámico, un equilibrio de fuerzas. Y ahí empezamos a proyectar y a cambiar nuestro holograma y nuestra línea de tiempo a conciencia. Entonces tú te puedes manifestar lo que tú necesites y como vayas moviéndote como un medio, y eso te das cuenta que con lo justo vas a estar mejor, ni en la opulencia ni en la pobreza, hablando de las cosas materiales. Entonces lo que vayas necesitando, se va a dar, no hay ningún problema. Y ese es el mago, el que se da cuenta y se hace responsable de todo eso. Y ahí ya, ese es el Quetzalcóatl que se une con Tezcatlipoca y se logra esa alquimia. Y puedes estar el tiempo que quieras aquí, porque somos amortales, para trascender esta realidad, esta simulación, y tal vez pasar a la otra y a la otra. Ahí sí ya no sabemos con certeza cuánto es el atrape aquí de las simulaciones. De hecho, recomiendo una serie muy buena que está en Netflix, que se llama 1899, que te enseña las capas de simulaciones en las que vivimos. Y también la película Prematrix, que se llama Piso 13, igual, ahí te van enseñando las capas de simulación en las que vivimos. Y pues bueno, ahí te das cuenta que todo es un sueño, inclusive esta realidad es un sueño de alguien más, del nahual que somos nosotros. Entonces nos vamos proyectando entre sueños, y por eso hay que controlar los sueños, y en especial este en el que estamos, después en el que sigue, y así vamos a tener el control. Y para eso, pues eso, hay que transitar con la fuerza de estos arquetipos que nos enseñan a evolucionar, a autotransformarnos en una mejor versión de nosotros, día a día. Ese es el iniciado, el que cada día inicia, muere y vuelve a nacer. Así es, como el ave fénix, que renazcas de las cenizas como una mejor versión. Y todos los días se celebra, todos los días es día de gozo, no nomás uno. No nomás tu cumpleaños, no nomás Navidad, no nomás Año Nuevo, no el Día de la Madre. Siempre está aquí consciente. Y no te dejes llevar por esos rituales de extracción de energía. Y empecemos a proyectar una realidad, un egregor de libertad, de amor, de coherencia. Y con la tribu, empezar a contribuir con tu tribu, contribuir con la tribu que está en la frecuencia, y empezar a crear comunidades autosustentables, libres, soberanas, empezando por la permacultura, y hacernos autosuficientes en todo. Ya llegó el momento de hacernos responsables, y por eso los toltecas se realizaban bajo estos preceptos y los practicaban, y por eso muchos lograron salirse de esta simulación y dejaron cómo hacerlo. Y la quinta esencia, ahora sí se da la ascensión, rompes con el patrón y entras otra vez aquí a la esencia, el corazón. Ese es el camino del nahual tolteca, que empieza como un Masehuali, el que se merece. Masehuali significa el merecedor. Todo esto es por merecimiento, meritocracia. Nadie te lo regala, ni nadie va a llegar, ni un mesías político, ninguno de los 4 paradigmas te lo va a dar, o de los 5, que es el alimenticio, el científico, el económico, el religioso y el político. Entonces eso hay que romperlo ya, y nosotros crear nuestra propia realidad, ser reales y no estar en el mundo de la ilusión. Hazte responsable y transfórmate en este mago tolteca que saca todo de su corazón y experimenta por su propia cuenta, y se ha hecho responsable de ayudar a co-crear esta realidad para un bien común y beneficioso para los demás, pero primero se empieza por uno. Y esos son los 4 Tezcatlipocas que entran en la acción de Ometeotl,
que es una síntesis energética. Aquí venimos a sintetizar energía, a ahorrarla, ese quantum energético de silicio, que es el combustible del alma. Entonces aquí hay de dos maneras. Lo usas para combustible, para que sigas viviendo, o lo usamos para ascender. Entonces el problema es que se está desgastando por la manera en la que vivimos y lo estamos usando como combustible, cuando deberíamos usarlo como impulsor para generar energía escalar y romper con el vórtice y poder romper con el hechizo de la matrix tonal, de la simulación virtual holográfica, y así limpiar el espejo de humos y proyectar una esencia real de ti, sin programaciones y sin todos esos juegos mentales que te hacen creer, que te hicieron creer que eres tú, pero no te identifiques con eso. Entonces tienes que revisar qué senticiertos y qué sentimientos son tuyos y cuáles no. El sentimiento es el malo, o el pensamiento es el negativo porque es el de la mentira. El senticierto es el que realmente sale de ti. El pensacierto también, el que se pone en coherencia con el sentir, y no lo que te están bombardeando de afuera, con la publicidad, con la geoingeniería, la música, el cine, el fútbol, la escuela, etcétera, etcétera. Entonces rompemos con esa ilusión y hagámonos responsables para entrar en Olin Yolistli. Olin Yolistli significa vida y movicierto. Desde la Toltecayot, que significa la esencia de los toltecas, Yol significa esencia, y de ahí deriva la palabra Yolot, que es corazón. Entonces nos están diciendo que la esencia está en el corazón. Entonces movernos con Olinyot, que significa la esencia del movicierto, y cada movicierto es con certeza de que estás avanzando, no caminando por caminar desgastándote, sino cada paso que das es porque hay certeza y experiencia en que estás avanzando para romper con la ilusión. Así que conviértete en un tolteca día a día y exprésalo. Ometeado.